Muy bien, hoy vamos a viajar a una época que cambió el mundo, pero para siempre. Hablamos de la primera revolución industrial. Imaginen esto, entre 1760 y 1860, el humo de las chimeneas era la señal de una nueva era, una que iba a redefinir por completo el trabajo, la sociedad y hasta el poder. Para entender bien todo este proceso, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, ¿qué fue exactamente esta revolución? Segundo, y esta es la gran pregunta, ¿por qué justo en Inglaterra? Tercero, veremos los inventos que fueron la chispa de todo. Y por último, analizaremos cómo la sociedad se reconstruyó, casi desde cero. Empecemos por el principio, como debe ser. ¿Qué entendemos por primera revolución industrial? ¿Cómo fue ese salto gigantesco de un pequeño taller artesanal a una fábrica enorme? Pues, en esencia, fue un cambio radical que arrancó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. El punto clave, el gran quiebre, fue este. Dejamos de producir cosas a mano en pequeños talleres para empezar a fabricar en masa, con máquinas, dentro de unas instalaciones enormes llamadas fábricas. A ver, este esquema lo deja clarísimo. A la izquierda, el mundo artesanal, una persona en su casa con sus manos. A la derecha, el nuevo mundo industrial. Aparecen los burgueses, una clase social dueña del capital, de las fábricas, que supervisa a los trabajadores que manejan las máquinas. Créanme, el concepto de trabajo se transformó por completo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué no otro lugar? ¿Por qué en ese momento? Vamos a la segunda sección para descubrirlo. Es que no fue una sola causa. Fue como una tormenta perfecta. Piénsenlo, una revolución en la agricultura que generaba más comida que nunca. Una población que no paraba de crecer y que necesitaba trabajo. Mucho capital, dinero listo para ser invertido. Tenían carbón y hierro bajo sus pies. Muchísimo. Y encima, un gobierno estable y una mentalidad abierta a la ciencia. Todo, absolutamente todo, encajó. Pero ¿de dónde salió toda la gente para trabajar? Esto es fascinante. Primero, el campo se moderniza. Después, las tierras que antes eran de uso común se privatizan, se cercan. El resultado, miles de campesinos son expulsados, se quedan sin nada. Sin tierra que trabajar, no les quedó otra que irse a las ciudades. Y así, casi de la nada, se creó la enorme fuerza laboral que las fábricas necesitaban con desesperación. Y claro, esas fábricas no funcionaban solas, necesitaban tecnología. Así que avancemos a la tercera parte para ver esas máquinas que, literalmente, construyeron el mundo moderno. Fíjense en la velocidad de todo esto. La innovación fue increíblemente rápida. Empezó con inventos para hacer telas más rápido, como la lanzadera volante o la spinning jenny. Pero el verdadero game changer fue la máquina de vapor, que enseguida se aplicó al transporte. Barcos de vapor, locomotoras. De repente el mundo se empezó a mover a una velocidad que nadie había imaginado. ¿Y cómo funcionaba esta maravilla? El corazón de la revolución. Pues la idea detrás de la máquina de vapor es simple y genial. Se quema carbón para calentar agua, el vapor que se genera empuja un pistón y ese movimiento se convierte en una rotación que puede mover telares, trenes, barcos, lo que fuera. Era de verdad el motor del nuevo mundo. Para que toda esta maquinaria funcionara, se necesitaban 3 ingredientes clave. El carbón, sin duda la fuente de energía número 1. El hierro, fundamental para construir las máquinas, los puentes, los rieles. Y el algodón, la materia prima que llegaba barata y que alimentaba esa insaciable industria textil. Pero esta revolución tecnológica no solo cambió cómo se hacían las cosas, cambió la vida de las personas de raíz. Vamos a la última sección para ver cómo quedó la sociedad después de este terremoto. La sociedad básicamente se partió en dos. Por un lado, la burguesía, los dueños de todo, de las fábricas, de las minas, del capital. La nueva élite. Por el otro lado, el proletariado, una masa enorme de trabajadores que lo único que tenían para ofrecer era su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Eran dos mundos completamente opuestos viviendo en la misma ciudad. Para el proletariado, la vida era brutal. Jornadas interminables, de más de 12 horas, salarios de miseria que apenas daban para comer. Las fábricas eran lugares peligrosísimos y sucios. No existían las vacaciones, ni la seguridad social, ni nada. Y lo más duro, el trabajo infantil era la norma, porque las familias necesitaban cada centavo para poder sobrevivir. Resumiendo, las consecuencias fueron gigantescas. Nació el capitalismo industrial tal como lo conocemos. Se consolidó una nueva sociedad de clases. Las ciudades crecieron sin control, de forma masiva. Y claro, con todo esto, surgieron los conflictos sociales, los primeros movimientos obreros, y la tecnología se convirtió en la nueva medida del poder mundial.
Bueno, hemos visto un montón de cosas. Ahora, para que todo quede bien claro, vamos a destilarlo en los conceptos clave. Eso que no podemos olvidar por nada. Entonces, si nos tenemos que quedar con 3 ideas, que sean estas. Primero, el motor energético, el dúo inseparable de carbón y vapor. Segundo, la nueva estructura social, esa gran división entre burguesía y proletariado. Y tercero, el origen, el modelo inglés, esa combinación única de factores que hizo que todo empezara allí. Esos 3 pilares son la esencia pura de la primera revolución industrial. Y para cerrar, una reflexión. Este proceso generó una riqueza nunca antes vista, es cierto, pero al mismo tiempo generó una pobreza extrema y unas condiciones de vida terribles para muchísima gente. La pregunta que sigue flotando en el aire es, ¿de qué forma esa transformación, que empezó hace 200 años, sigue explicando las desigualdades económicas que vemos hoy en nuestro mundo? Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.